trabajadoras y luchadoras. Y en este caso, bueno, que vamos a conversar con Carla Gaudensi, que ella es trabajadora de prensa de la agencia TELAM, mamá de Eva, compañera de Agustín, secretaria general de la Federación de Trabajadores de Prensa, secretaria adjunta del CIPREVA y recientemente elegida secretaria de género de la CGT. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, ahí se te escucha bien. Sí. Bueno, muchas gracias por llamarme y por esta comunicación y saludos a todos, a todas las que están escuchando. Hola Carla, ¿cómo estás? Te habla Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias por el tiempo. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por las elecciones del CIPREVA. En este contexto de ataque a las organizaciones populares y gremiales por parte del gobierno que dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Cómo se desarrollan estas elecciones y el protagonismo de las mujeres, Carla? Bueno, vos bien lo decías, venimos asistiendo a declaraciones por parte del presidente, que es la máxima autoridad del gobierno, agrediendo a los periodistas, a los comunicadores, a las comunicadoras, diciéndonos que no se nos odia lo suficiente, y nosotros a eso le oponemos siempre más organización de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es un momento donde el ataque a los sindicatos, el ataque a la organización colectiva es moneda corriente, y nosotros decidimos apostar a que en unidad y todos juntos organizados es que podemos enfrentar cualquier acción en contra de nuestros derechos, ¿no? Un contexto muy adverso en prensa porque tenemos una situación de salarios muy bajos, donde tenemos que tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes, y además de precarización, ¿no? La verdad que las elecciones de CIPREVA fueron muy importantes porque después de 4 años de esta conducción tuvimos más de 10 lugares más de votación, o sea, votamos en 25 lugares, lugares de trabajo, sumado al del sindicato, donde también votaron distintos trabajadores y trabajadoras que están en distintos medios de comunicación. La verdad que una jornada muy interesante porque que sigamos apostando a la organización colectiva es fundamental. Y bueno, las trabajadoras en CIPREVA nos venimos organizando, y creo que en la comunicación en particular, como hemos sido parte de los movimientos más importantes como trabajadoras, como mujeres y diversidades en las calles, acompañando al movimiento feminista, bueno, eso se traduce en la organización del sindicato y bueno, los lugares de protagonismo y de decisión están muchas veces ocupados por muchas compañeras. Sin embargo, obviamente, en un contexto donde también se nos ataca a las mujeres y diversidades, también desde el gobierno nacional, ¿no? Recordemos que en este año hemos tenido muchos ataques, y por eso también hemos estado en las calles, ¿no? Y ahora se viene, como decían al comienzo, el encuentro plurinacional, que vamos a estar viajando a la provincia de Corrientes. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Soy María Ábalos. Te quería hacer una preguntita también. ¿En qué evaluación vienen haciendo y en qué afecta a todos los trabajadores, por supuesto, y qué análisis están haciendo de la reforma laboral? Discúlpame que se cortó y no te llegué a escuchar bien. Sí, no importa. Te preguntaba en qué evaluación vienen haciendo y en qué afecta a todos los trabajadores, qué análisis están haciendo, y también de la forma laboral, y qué medida de luchas
reforma laboral lo que van a tomar? Bueno, si bien no hay todavía un proyecto claro de lo que va a hacer el gobierno en materia de la reforma laboral, sí hay muchos indicios de que cualquier proyecto que se presente va a ser regresivo para los trabajadores y las trabajadoras, y en ese sentido me parece que hay varios frentes donde tenemos que encarar esa discusión, ¿no? Claro. Como lo hemos hecho en muchas instancias. Lo vamos a tener que hacer en el ámbito legislativo, con quienes les toque discutir esos proyectos. Estamos hablando de proyecto todavía en abstracto, porque solamente hay una presentación de un proyecto de una diputada de la provincia de Santa Fe, pero todavía no se sabe si es oficialmente el que va a proponer el gobierno nacional. Y por otro lado, en instancias también judiciales, y sin lugar a dudas tenemos que construir fuerza y unidad para también estar preparados, que si nos toca enfrentarlo, como siempre lo hemos hecho, en las calles. Creo que el movimiento obrero argentino tiene mucha tradición de lucha para enfrentar todo esto. Creo que a las claras está que ninguna de las acciones que se han tomado son para beneficiar el trabajo. No. Vimos varias medidas que se propiciaron, sí, y ninguna, por ejemplo, beneficia, o se dice, muy en abstracto, que hay medidas que podrían beneficiar a las pymes o a los sectores que tienen muchos costos. Bueno, lo que vemos es que hoy por la política económica cierran las pymes y no tienen ningún tipo de ayuda económica, y que no se generan más puestos de trabajo, no se están generando más puestos de trabajo, no sucede en el mundo. Los que han avanzado con algunas de las regulaciones que se dicen que podrían querer adoptar en nuestro país, han pasado en otros países, y las estadísticas muestran que no hay un avance en materia de generación de empleo formal. Así que en ese sentido consideramos que cualquier propuesta lo más probable es que sea regresiva, y ahí vamos a estar rechazándola y planteando nuestra voz en las calles, o ya, como les decía, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial también. Claro, porque vos decías del empleo formal, más o menos 6 millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina tienen empleo formal. De esos 2 millones están en gremios, afiliados, pero hay una gran mayoría que trabaja en negro o de forma independiente. ¿Cómo hacemos también para que esos trabajadores que no tienen derecho defiendan estos derechos? Porque es como que los derechos que hoy tenemos nos van a sacar. Totalmente. Yo creo que si se termina destruyendo el salario formal, va a impactar en que cada vez vamos a tener más salario informal, y el salario informal que hoy tenemos necesitamos que se formalice con puestos de trabajo. Si nosotros no ponderamos la industria, no ponderamos que haya cada vez más pequeñas y medianas empresas que puedan tener, que puedan estar abiertas, que, vuelvo a decir, hay estadísticas de que están cerrando por producto de la situación económica que estamos atravesando. Entonces, para tener mayor empleo formal necesitamos que se genere más actividad productiva, y eso no es lo que, por lo menos lo que hoy se ve en el horizonte de todas las cosas que se están escuchando alrededor del tema de la reforma, pero también de los acuerdos y de los borradores que se han visto con Estados Unidos, ¿no? Que justamente no apuntan a desarrollar la industria ni la producción nacional. Y sí, porque también tenemos que decir que muchos de los diputados y diputadas le aprobaron el RIGI o la ley bases, y eso también ha llevado a una crisis de representatividad, y se manifestó, ¿no?, en las elecciones, que hay un descreimiento, que 11 millones de personas no fueron a votar.
Entonces, en ese sentido, por ahí podemos decir que la lucha en las calles fue lo principal, digamos, que pudo frenar estas políticas de ajuste, de entrega, de represión de este gobierno, y en ese sentido también hay una cuestión, digamos, a reflexionar, que la principal organización sindical por ahí no estuvo tanto a la altura, aunque a veces salió porque se luchó, digamos, y desde abajo, desde las bases. Ahora hay un cambio en la conformación de la CGT, que muchos y muchas que te conocemos estamos contentos que vos puedas estar ahí, que sobre todo formas parte de la Secretaría, vas a estar a la cabeza de la Secretaría de Género, y qué podés decirnos sobre esta nueva conformación de la CGT y los desafíos que tenés desde esa Secretaría y que se tiene hacia adelante. Yo creo que el rol del movimiento sindical y del movimiento obrero en estos 2 años fue muy importante para frenar un avance aún mayor. Quiero recordar que este gobierno quería hacer la reforma laboral inmediatamente, claro. Y se frenó en la justicia y en las calles que eso no avanzara, y eso fue por una presentación de la CGT, también otras presentaciones que hicieron las CTAs y de muchas movilizaciones que se hicieron al respecto. Después también hubo muchas acciones de resistencia y de lucha por actividad. Digo, me parece que eso también es el reflejo de lo que somos. Muchas organizaciones estuvieron en lucha resistiendo a todo este avance. Yo creo que si hoy a 2 años no han podido avanzar de la manera que hubiese querido el gobierno, tiene que ver con la fortaleza del movimiento obrero y también con la presión que se ha podido ejercer sobre los legisladores y legisladoras que representan a quienes están en las provincias, ¿no es cierto? Vos hablabas de la poca participación en las elecciones. Bueno, eso también demuestra, porque uno ve los resultados electorales y a veces no analizamos la poca participación, producto de, como vos decías, de una crisis de representación, de la cual muchos sectores son parte, pero bueno, creo que hay que seguir insistiendo en construir a nivel federal. Yo creo Totalmente. Que también necesitamos que en todas las provincias se reproduzca. No tiene que suceder solamente en la ciudad de Buenos Aires, no tiene que suceder solo acá. Obviamente acá está el centro del poder político, pero necesitamos que eso se reproduzca, porque para que esos legisladores, diputados, diputadas, senadores, senadoras, no avancen con normativas que son regresivas, necesitamos que en cada lugar construir esa fuerza para ponerle una resistencia, ¿no? Y eso se tiene que dar en toda nuestra patria. Para seguir luchando todos juntos, ¿no? Totalmente, Carla, y bueno, seguramente nos veremos en el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, y en ese sentido, ¿qué le podrías decir a la audiencia también con respecto a lo que es este encuentro y lo que significa para el movimiento feminista de la Argentina? Bueno, como sindicalista y feminista, la verdad que me encanta ir a los encuentros, siempre que vamos y nos encontramos y debatimos y tenemos un montón de instancias con un montón de compañeras y compañeros donde justamente nos volvemos fortalecidas para encarar las luchas que tenemos por delante. Creo que las acciones, por ejemplo, que como bloque sindical vamos a llevar adelante, que son contra el saqueo, contra el hambre y la deshumanización que propone este gobierno, me parece que son los ejes centrales que como trabajadoras organizadas queremos expresar en este momento, y que necesitamos que eso se visibilice, así que les agradecemos siempre que nos den voz para poder plantearlo, y nos vemos en el encuentro, en las calles, para seguir peleando todas juntas. Así va a ser, Carla. Muchas gracias por la comunicación. Sé que estabas muy ocupada y que te hiciste un tiempito para poder darnos la entrevista, así que muchísimas gracias.
Muchas sí, les gracias. agradezco mucho a ustedes y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Saludos. Abrazo. Bueno.